positiva. Y segundo, porque está claro que no hay decisión de modificar el DNU, porque tranquilamente la nueva administración podría haber modificado con otro DNU, otro más, Iván, lo resuelto en el DNU 669. No ocurrió. Es más, si ustedes quieren ver un dato que no deja de ser relevante, se confirmó el superintendente de riesgo de la Nación, con lo cual se confirma a quien hasta ahora ha emitido las resoluciones, digamos, que han administrado o que han reglamentado el funcionamiento del sistema. Entonces vamos a ver dos o tres temas que me parece importante. El primer tema que genera mucha conflictividad es el problema de la retroactividad. Acá hay algo muy claro, y es que hay una norma específica, que es el artículo 3º del DNU, que establece la retroactividad de la regla. La pregunta que muchos operadores jurídicos hacen es, ¿qué pasa con expósito? Nada pasa con expósito. En las anteriores normas se explicitaba claramente que las reformas eran, de acuerdo al artículo 7 del Código Civil y Comercial, hacia adelante. Es decir, que las modificaciones que se introducían en la ley tenían efecto solamente hacia las contingencias que ocurrieran a futuro de la vigencia de la norma. Con la 26773 se armó bastante lío en la jurisprudencia con la idea de la aplicación inmediata de la regla. Se ha confundido el concepto de aplicación inmediata de la regla en términos procesales con la aplicación inmediata de la regla en términos sustanciales. Está claro que en términos procesales las reglas, una vez que están sancionadas, son automáticamente operativas. Esto es muy distinto al derecho sustantivo. De manera tal que hasta el DNU 669 nunca habíamos tenido una regla que reconociera la aplicación retroactiva de la ley. Hoy la tenemos. Hay una norma específica que habilita la aplicación a las cuestiones, a las contingencias que estén pendientes de resolución. Y eso también está habilitado por el artículo 7 del Código Civil y Comercial, que en realidad reproduce lo que tenía el artículo 3 del viejo Código Civil, Ley 340, con lo cual no estamos frente a una novedad normativa, la posibilidad de que el legislador establezca una solución retroactiva o una aplicación retroactiva de una regla, está prevista en la Argentina desde 1864, que es cuando se sancionó el Código Civil original. Ahora bien, dicho esto, la pregunta es, ¿hasta dónde alcanza la retroactividad de la regla? ¿Por qué? Porque la norma, en sus fundamentos, claramente se refiere y hace toda una fundamentación vinculada con la tasa de interés fijada en el artículo 12 de la 27348. Es decir, nosotros hasta la 27348, voy a hacer una pequeña salvedad, en mi opinión hasta el DNU 54/19, que es del 23 de enero del 2017. ¿Por qué digo esto? Porque el DNU 54/17 luego es reconocido, o la ley 27348 introduce las mismas modificaciones que había establecido el DNU. El propio DNU decía que había una ley en el Congreso y que lo que hacían ellos era, como no salía la ley, lo que hacían era poner operativa los términos de la ley, que es lo que luego surge con la ley 27348. Y también creo que más o menos en el orden constitucional la mayoría está de acuerdo en que para que un DNU no sea norma vigente, tiene que expedirse la bicameral del Congreso de manera negativa. Es decir, en la medida que la bicameral del Congreso no se expida de manera negativa, el DNU está vigente. Prueba de esto,
que ha sido siempre el pensamiento de la mayor parte de los constitucionalistas. Dicho esto, hay un proyecto de reforma a la ley que reglamenta los DNU, donde se establece que los 60 días serían un plazo de caducidad, es decir, si en 60 días la bicameral no se expide, el DNU cae. Lo que demuestra que en este momento, claramente, la situación es, no habiendo una disposición contraria por parte del Congreso, el DNU está vigente. Por lo tanto, el DNU 54/17 está vigente desde el 24 de marzo del año pasado, del 2017, con iguales soluciones que la ley 27348. Ahora bien, toda exposición de motivos del DNU 669 se hace toda una expresión vinculada con la tasa de interés que se había fijado en el artículo 12, y voy a tratar de ser claro en esto para que, digamos, se entienda mi línea de pensamiento. El artículo 12 de la ley 24.557, modificado por la ley 27.348 o el DNU 54. No hay un artículo 12 de la ley 27.348. Hay un artículo 12 de la ley 24.557 que fue modificado en ese momento, pero hay un solo artículo que establece el ingreso básico mensual, que es el artículo 12 de la 24.557, que tuvo una primera reforma con el decreto 1278/00, que modificó el multiplicador de 43 a 53, y luego ha tenido la modificación con el DNU 54/19, con la 27.348 y con el DNU 669. ¿Qué hizo el DNU 54/17 y la ley 27.348? Introdujo una tasa de interés legal. ¿Por qué? Porque los pronunciamientos en los distintos tribunales de todo el país tenían tasas diferentes, lo que generaba una enorme confusión. Y además generaba dificultades de previsibilidad financiera, porque en definitiva las ART digamos, tienen que administrar fondos en base a una serie de previsiones, y entonces se decidió establecer una tasa de interés. Como siempre pasa en la República Argentina, cuando se hace algo es lo que se hace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era la tasa que fijaba la Cámara de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esa es la tasa que fija el DNU. Y introduce el DNU y luego la 27.348 otro tema, que es la actualización por RITE de la base de cálculo del artículo 12. Y ahora después vamos a ver si yo les puedo compartir un ejercicio que envié como material al centro de capacitación, así que después seguramente se les va a dar, o sea, no hay dificultad con esto. Entonces, dos situaciones. Me establecían la actualización de los salarios para llevarlos a valores constantes a la fecha de primera manifestación invalidante y me fijaban una tasa de interés. Cuando se sanciona el DNU 669, se mantiene la actualización del ingreso mensual a un valor constante a la fecha de la primera manifestación invalidante y se modifica la tasa de interés. Y se hace toda una explicación de que por qué se modifica la tasa de interés. Eso llevó a que un sector del pensamiento jurídico argentino haya dicho que la aplicación retroactiva del DNU 669 es solamente a partir de marzo del 2017, que es cuando entró en vigencia la 27.348. Ahí es donde juega lo que yo dije antes del DNU 54. Para los que opinan esto, por lo menos tienen que incorporar el 54/17. Es decir, que la retroactividad alcanza a el 24 de enero del 2017. Ahora, el artículo 3 del DNU no dice nada de esto. Dice que se modifica el artículo 12 de la 24.557, porque hay un solo artículo, un solo ingreso básico mensual, y que este se aplicará a las contingencias que estén pendientes de resolución. No hace ninguna salvedad. Entonces, existe la posibilidad, y así lo entiendo yo,
que la aplicación retroactiva de las soluciones del DNU sean para cualquier contingencia que esté pendiente de resolución, sea del año que fuese, 2015, 2016, 2014, sea del año que fuese. Y digo, la interpretación me parece que no es caprichosa porque, insisto, la norma no establece ninguna salvedad. ¿Puedo auricular, no? De Por manera favor, que... silenciar los micrófonos, muchas gracias. Disculpe, doctor. No, no hay problema. Digamos, la norma no establece ninguna, no hace ninguna salvedad en cuanto a la aplicación retroactiva. Y esto trae un beneficio muy importante, porque en realidad a los jueces nos pasaba, y los abogados planteaban, con justa razón, la inconstitucionalidad del cálculo del ingreso básico, o el ingreso base, previo a la sanción del DNU 54/17 o la ley 27348. ¿Por qué? Porque se establecía un promedio a valores no constantes. Cuando se sancionó la ley de riesgo del trabajo en el año 96, no había ajustes de salario. Si ustedes miran las tablas de límites del Ministerio de Trabajo, van a ver que durante años los límites fueron siempre los mismos, del 245 de la LST. ¿Por qué? Porque los salarios no tenían ajuste. Por las razones que fuese, no había inflación. No, esto la charla no es objeto para mí de discusión en la charla. Por lo que fuese. Este es un dato verificable empíricamente. Ahora, a partir del 2001, sufrimos un proceso donde reaparece la inflación y reaparece el problema de los ajustes salariales. Por lo tanto, el promedio del valor ingreso básico mensual previo a la sanción del DNU 54/17 o la ley 27348 se hacía a valores no constantes. Yo en 12 meses tenía tal vez 3 básicos o 4 básicos distintos. Por lo tanto, el distinto resultado matemático del sueldo tomado como base para el cálculo era la consecuencia de un proceso de ajuste. Por lo tanto, yo estaba haciendo, dicho de una manera grosera, estaba haciendo un promedio a la baja. Y cuando estudiamos matemática en la primaria, nos dijeron que para que un promedio sea válido, debe ser hecho a valores constantes. Y este no era hecho a valores constantes. Entonces era un promedio hecho en base a un procedimiento matemático erróneo, pero además de un procedimiento matemático que le producía un perjuicio ostensible al trabajador. Cuando se sancionó la ley, el DNU primero, cuando se discutió lo que después fue la 27348, pensaron en reducir el plazo a 3 meses, pero se dieron cuenta que en 3 meses también podía ocurrir que el trabajador tuviera un ajuste salarial, con lo cual el problema se mantenía. Por lo tanto, se introdujo este sistema de ajuste de los salarios a la fecha de la primera manifestación inválida. Hay 2 criterios que yo he visto. Uno es tomar como base, como divisor, como dividendo, siempre, ahí no hay dudas, el dividendo del factor de ajuste es siempre el mes de la primera manifestación invalidante. En eso no hay ninguna duda. En lo que hay alguna duda es en el divisor. ¿Por qué? Porque la ley habla de mes devengado. Entonces, para algunos se toma el coeficiente del mes por el que se devenga el salario. Para otros, como yo, pensamos que el divisor tiene que ser el coeficiente del mes de percepción del salario, porque como es una deuda dineraria y es un proceso de ajuste, yo ajusto a partir de que el trabajador cobra. De manera tal, vamos a ver si hacemos un pequeño esfuerzo y no cometo un error y a ver, no me deja compartir. ¿Por qué? Siempre me deja, hoy no me deja. Ahora, doctor, ¿quiere probar nuevamente, por favor? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Denme en un segundo, que como siempre... Sí, ahí ya estamos viendo la pantalla compartida, así que... Ok, sí, acá toda la cantidad de material que tengo acumulado. Pero
Ahí está. Bueno, acá hay un ejercicio. Conforme mi procedimiento, que digo, hay algunos que entienden que no. En el ejemplo que yo puse, tomamos como base noviembre del 2017. 2017 es la fecha en la que se produce el accidente de trabajo o la primera manifestación invalidante de la enfermedad profesional. De manera tal que si el accidente se produce, la primera manifestación en noviembre, yo tengo que tomar los 12 meses completos anteriores a dicha fecha. Por lo tanto, voy a tomar los salarios que van de octubre de 2017 a noviembre de 2016. Y ahí voy a tomar la total, Sí, voy a incluir, doctor, como van a ver, perdón, lo interrumpo un segundito. Quedó compartida la pantalla del explorador de archivos, no el documento PDF. Tiene que elegir el PDF. Cambiar la opción. Yo lo estoy viendo. Claro, porque usted lo abrió, pero se abre en otra pantalla. Entonces tiene que... Ahí está, ahora sí. ¿Ahora? Muchas gracias, doctor. ¿Ahora sí? Sí, Bueno, ahora listo. sí. Bueno, entonces, noviembre como ustedes ven, noviembre del 2017, digamos, no hace falta que les muestre una planilla de RITE, el coeficiente era 2992,14. Ese es el coeficiente del RITE en noviembre del 2017. En mi postura, el mes de noviembre se corrige por el coeficiente del mes de diciembre, no por el coeficiente de noviembre. Entonces, en el ejemplo que puse hay un salario de 32.000 pesos, que es el salario bruto sujeto a aportes y retenciones que percibe el trabajador. El coeficiente de diciembre es 2364,94. Divido 2992,14 por 1,2652, perdón, por 2364,94, y me da un factor de corrección de 1,2652. Luego multiplico 32.000, que es el salario que el trabajador había percibido, por el factor de corrección, 1,2652. Y me da un salario actualizado de 40.486,40. Este es el salario que yo voy a tomar como base para el cálculo del ingreso básico mensual. En el mes de diciembre, lo mismo, ya cambia el índice. Tengo un salario de 32.800, ya el índice es el índice de enero, 2405,82, divido 2992,14 por 2405,87 y me da 1,2437. Multiplico 32.800 por 1,2437, tengo 40.793,36, que es el valor que yo voy a tomar como válido para el cálculo del ingreso básico mensual. En el caso del sueldo anual complementario, en diciembre se percibe el 18 de diciembre esta suerte de pago a cuenta que tenemos, que si después de diciembre es el mayor valor, se paga una diferencia en enero. El trabajador en este ejemplo percibe 16.400 pesos de sueldo anual complementario. ¿Por qué índice lo corrijo? Por el índice de diciembre. ¿Por qué? Porque es el mes donde él cobró el sueldo anual complementario. Observen que estoy usando para el sueldo anual complementario el mismo índice que utilicé para corregir noviembre. Y multiplico el salario de lo que él percibió por el factor de corrección y me da 20.749. Este trabajito lo hago mes a mes. Entonces, llego al final del ejercicio. Quiero hacer el... Sumé, en este ejercicio, sumé la totalidad de las remuneraciones actualizadas. En el caso de mi posición, octubre me da índice 1. ¿Por qué? Porque el sueldo de octubre lo percibe el trabajador en noviembre, por lo tanto, divisor y dividendo son lo mismo.
los que toman como base el mes de devengamiento, el último mes le da una pequeña corrección. Digamos, esto no cambia la operación, me explico. La operación aritmética es siempre igual, lo que les puede cambiar es el índice de acuerdo como ustedes lo interpreten. Luego tenemos dos maneras de calcular el ingreso básico mensual. La tradicional, que es dividirlo por 365 y multiplicarlo por 30.4, o la interpretación que hizo Mario Ackerman, que sigue la mayoría, que como dice el promedio, a la suma total lo divido por 12 y me da el valor del ingreso básico mensual. La posición de Ackerman es válida en la medida en que el trabajador haya trabajado todo un año. Si el trabajador trabajó 2 meses y medio, ahí tengo una dificultad, porque un trabajador que ingresó a mitad de un mes, le tomo la mitad de ese mes más los 2 meses que trabajó, que cobró remuneración completa. Entonces, yo no lo puedo dividir, ni dividir por 12, ni dividirlo por 3, porque yo tengo un periodo, me explico, tengo un mes que tengo un periodo que no es completo. Entonces, en ese caso, por supuesto, no van a dividir por 365, sino que van a dividir por la cantidad de días corridos que hay en la totalidad de los meses que el trabajador prestó servicios. Ejemplo, ingresó un día 20 del mes. Ese mes tiene 31 días. Muy bien. Ahí tengo 11 días. El mes siguiente tiene 30 días, tengo 41 días. El mes siguiente tengo 31 días, normalmente es así, tengo 72 días. Entonces, sumo el salario que percibió por esos 10 días, más los 2 meses completos, lo divido por 72 y lo multiplico por 30.4. Y le agrego la 12ª parte de sueldo anual complementario. Espero haber sido claro. Es decir, lo que hago es establecer una proporción aritmética, una regla de 3 simple, sobre la base de la cantidad de días corridos que el trabajador percibió salario con anterioridad a la fecha de la primera manifestación invalidante o accidente. A ver, hemos tenido casos, el otro día me llamó un amigo y le pasó algo parecido a mí. Un trabajador que se accidenta al día 17 de estar trabajando. Nosotros en el tribunal creo que tuvimos un récord, porque más que eso es imposible, que el tipo el primer día que entró a trabajar se accidentó. Bueno, pues ahí hay que ser un poco imaginativo para encontrar las variables. Ahora, yo quiero que se fijen en esto. La suma de las remuneraciones actualizadas me da 497.574 pesos. Esa es con el DNU 54, con la 27348 o con el DNU 669. Con la vieja ley, anterior a la reforma, a las últimas reformas, hubiera sumado 445.300 pesos. Por lo tanto, el DNU hubiera sido 37.088. Acá ustedes ven aritméticamente cómo se ve el perjuicio que sufría el trabajador antes de la reforma del DNU 54, que luego se mantiene en las sucesivas reformas. Que, insisto, hay que seguir este ejercicio que vivimos acá. Espero, sé que es complicado ir rápido con esto, pero vamos a tratar. Veo algunas caras que ya están al borde del colapso. Bueno, yo siempre le digo a los alumnos en la facultad y en los posgrados también, si ustedes estudiaron abogacía para no hacer números, se equivocaron de profesión, ¿no? Sobre todo los que hacen patrimonial, porque los que hacen patrimonial se trabaja con números todo el tiempo. Bien, entonces, primer problema, a ver, si entienden que el DNU se aplica a cualquier contingencia, este procedimiento se aplica en todos los casos. Si entiende que es a partir del 54/17 o de la 27348,
este aspecto del cálculo no se modifica por el DNU. ¿Por qué? Porque en todos los casos, digamos, la reforma del 669 reproduce lo que teníamos con el viejo, digamos, reproduce lo que venía desde la reforma del DNU 54/17. Entonces, este aspecto del 669, dos posibilidades. O alcanza a los casos anteriores a enero del 2017, o tiene un efecto inocuo, porque sería, para los que entienden que solamente alcanza a la 27.348 o al DNU 54/17, este aspecto no fue modificado por la ley. Y ahora viene la parte, si ustedes quieren, más controversial, que es lo que ha planteado la existencia o inexistencia de afectación constitucional, que es la modificación de la tasa de interés. Voy a hacer una pequeña salvedad de 3 minutos, espero no extenderme más. Con relación a la tasa de interés, estamos detenidos en el mundo jurídico en el siglo XIX. Porque el autor del Código Civil, que por razones futbolísticas yo nunca nombro, porque soy hincha del club que es rival del que tiene ese nombre, nunca lo voy a nombrar. El autor del Código Civil, además de estar preocupado de lo que hacía su hija con Sarmiento, vieron que tuvieron una relación muy intensa, cuando él establece el 622, 623 del Código Civil, en Argentina no existía moneda de curso legal forzoso. Es decir, existían el oro, la plata que circulaba o los certificados de los bancos. La primera moneda de curso legal forzoso en la Argentina es 1881 y el Banco Central es de 1933. Entonces, todo el efecto de la expansión monetaria, el bueno de Dalmacio no lo conocía. Entonces él adopta una solución en base a lo que ve. Hoy tenemos un fenómeno que ya hace 70 años que está en la Argentina con distintas variantes, y seguir utilizando un sistema de interés simple es absurdo. ¿Por qué? Y además, digo, el Código Civil y Comercial se contradice porque en el artículo 768 dice que cuando las partes no fijaran una tasa o no estuviera fijada en la ley, que es el caso que nosotros tenemos, los jueces solo podemos fijar tasas que fijan el Banco Central de la República Argentina. Hoy se entiende que son los bancos oficiales en operaciones reguladas por el Central. Y después me dicen el 770 que yo no puedo capitalizar. Pero los bancos capitalizan, por lo tanto yo no estoy aplicando la tasa del banco, estoy aplicando una tasa menor. Eso es lo que produce que más pasa el tiempo, el acreedor más dinero pierde. Y no hay tasa que lo compense eso, en la medida, ¿por qué? Porque aplicamos un sistema de interés simple cuando en realidad los bancos aplican un sistema de interés compuesto. Y todavía hay autores de civiles que siguen insistiendo que esto, hablan del anatocismo y de la usura. Digamos, realmente en este punto es increíble que el debate no se rehabla en estos términos. Para el que le interese el tema, yo publiqué en la ley y publiqué en Microjuris sobre este tema, y ahora en la ley Buenos Aires, que no creo que llegue a Misiones, va a salir un artículo otra vez por un fallo que sacó la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata. Entonces, dicho esto, vamos al problema. El problema es que se reemplaza una tasa de interés y se reemplaza por el RISTE. Y otra vez entraron en una, por decirlo suave, en una desprolijidad. Porque el artículo primero dice que se va a aplicar como tasa de interés el RISTE. Primero, el RISTE no es una tasa de interés, el RISTE es un factor de ajuste de los salarios, que mide el incremento salarial.
Luego, el artículo 2 del DNU delega en la superintendencia la reglamentación de esto. Cuando el superintendente vio, dijo, acá en la redacción hay un error, porque al poner el RIPTE, y yo pongo el coeficiente de la última columna, vieron que tiene 4 columnas, si yo pongo la última columna, esa columna está capitalizada, porque eso capitaliza mes a mes. Entonces se dieron cuenta que había que resolver este problema, y en la resolución 1039, ¿qué dijeron? Dijeron que no se aplica el coeficiente RIPTE, sino que se aplica la segunda columna, que es la que mide el incremento mensual del salario. Pero se suma de manera lineal, es decir, se utiliza la segunda columna, que ustedes van a encontrar 1,2, 1,3, 0,9, 0,3, se suma como si fuera interés simple. Eso genera dos dificultades. La primera dificultad que genera es qué pasa con el mes donde yo tengo una fracción, porque hay el mes donde se ocurre el accidente, de repente el accidente fue un día 16. Si yo utilizo las tablas del banco no tengo problema, pero acá yo tengo un coeficiente mensual. Ahí ustedes tendrían que tomar ese mes, dividirlo por 30 y multiplicarlo por los días faltantes para terminar el mes, para poder establecer cuál es el índice que corresponde a ese mes. Me explico. Lo voy a hacer fácil. Supongamos que el coeficiente del mes es 3%. Y el accidente ocurrió, dije, el 16. Bien, divido por 30 y multiplico por 14 días, que es lo que me falta para llegar al 30. Por lo tanto, en ese mes, el coeficiente es 1,4. Luego sigo sumando linealmente todas las tasas hasta llegar al último coeficiente publicado, que va a ser 2 o 3 meses atrás. Hoy no me fijé, pero hasta ayer el último que teníamos publicado era marzo. En estos días seguramente va a aparecer el nuevo, pero hoy no me fijé, pero hasta ayer era marzo. Es decir, ustedes van a asignar todos los coeficientes y le va a dar un cálculo hasta 31 de marzo de este año. Y después, la norma no dice nada. ¿Eso qué significa? Que va a haber que resuelven los jueces del lugar donde se litiga. Mi posición es que en ausencia de otra norma, en ausencia de otra tasa, la tasa que debería aplicarse es la tasa promedio operaciones activa Banco Nación, porque es la tasa moratoria que prevé la ley. Entonces, como la ley ya tiene esa tasa para mora, bueno, y era la tasa que existía antes, se podría aplicar esa tasa. Pero ahí hay un vacío legal, claro que hay un vacío legal. ¿Es constitucional la reforma? Y vieron cómo es esto. Es claro que la reforma en cuanto al decreto, al DNU 54/17 y a la ley 27.348, aplicando la resolución 1039, interés simple, el coeficiente simple, da mucho menos. Por lo tanto, la reforma estaría afectando los derechos adquiridos de los trabajadores que tuvieron un accidente con anterioridad a la fecha de sanción de la ley, del DNU. Los que ocurrieron con posterioridad, ahí podríamos discutirlo, porque en realidad el tipo nunca tuvo el derecho a nada, porque nunca supo que se iba a accidentar o que se iba a enfermar, de manera que en el momento en que se consolida que aparece la primera manifestación invalidante o el accidente, tengo vigente la regla, me puede gustar o no, pero hay conflicto de constitucionalidad, parecería que no hay. Ahora, con anterioridad sí. ¿Por qué? Porque él tenía una tasa mayor que la que le da la aplicación del RIPTE. No me pregunten qué van a hacer los tribunales superiores, porque no tengo la más mínima idea. Porque está claro que han variado mucho sus criterios. Entonces,
y están en una política de readaptación o readecuación de la jurisprudencia a la vigencia normativa. ¿Qué pasa antes del DNU 54? Y ahí hay que hacer los cálculos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen jurisdicciones que aplican tasa pasiva, puede ser que les Hubo un microcorte, vamos a tener un poquito de paciencia a que el internet del capacitador se restablezca. Muchísimas gracias por esperar un minutito. Ahí salió el doctor, seguramente va a volver a ingresar, pero lo ideal es no finalizar la charla para no tener que pasarles un nuevo enlace, ¿sí? Así que preferimos esperar unos minutitos a que él vuelva a ingresar. Ahí volví. Ahí estamos, doctor, se lo escucha Ahí perfecto. estamos. Estamos nuevamente. Bueno, hace unos días que Fivertel me tiene mal traer. Sí, y no te lo cobran barato el servicio. Entonces, hay que hacer la cuenta. ¿Sí? Hay que hacer la cuenta para ver cuál da más. Está claro que el DNU, en cuanto al cálculo del ingreso básico mensual, introduce una mejora en el cálculo de la base para los que son anteriores a enero del 2017. ¿Por qué? Porque el entender que el DNU se proyecta indefinidamente hacia atrás permite corregir la base de cálculo como vimos antes, y da más. Ahí no hay ninguna inconstitucionalidad. Es más, no solamente que no hay inconstitucionalidad, sino que subsana una inconstitucionalidad que estaba en el viejo artículo 12. Digamos, ¿por qué? Porque yo establezco una remuneración a valores constantes, actualizada. Con lo cual ahí no tengo ninguna duda que el DNU es beneficioso. En cuanto a la tasa de interés, tenemos esta dificultad. Bueno, última dificultad en relación a la tasa de interés y después me gustaría conversar con ustedes. El que redactó el artículo 12 o no sabe matemática o le gusta la confusión. Incluso el artículo 12 tiene una contradicción. Porque la ley dice que el ingreso básico mensual va a devengar un interés. No dice que la prestación dineraria genera el interés. Dice que el ingreso básico mensual genera el interés. Y que ese interés solamente se capitaliza en el caso de incumplimiento de la aseguradora de riesgo de trabajo de pagar la prestación a los 5 días, o como máximo a los 5 días, de que fue liquidada en el marco de la comisión médica jurisdiccional. Bien, a ver, eso significaría, si yo aplicara literalmente el artículo, que lo único que me genera interés es el ingreso básico mensual.
lo que sería un interés mínimo. ¿Qué hizo la Super? La Super introdujo una modificación en el cálculo sin decir agua va, y lo que están haciendo es incorporar el interés en la base de cálculo, porque el orden de los factores no altera el producto. Voy a tratar de mostrar, otra vez vamos a ver si podemos hacer esto bien. ¿Dónde tengo? Acá. ¿Lo ven ahora? Todavía no el PowerPoint, doctor. Tiene que elegir, Todavía si no ya el lo PowerPoint. ejecutó, tiene que elegir la pantalla del Power. Esperá. No me apuren, me sacan vuelo. Ahí está. No, estamos con tiempo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, a ver. Después el PowerPoint les queda. Yo acabo toda una explicación del tema de la tasa de interés simple, compuesto, ¿sí? Queda un último tema para resolver, que es el 770, que no es un tema menor. Pero vamos a ver qué es lo que yo quiero decir. Espero ser claro. Fíjense, si yo tengo un ingreso básico de 45.000 pesos y yo tengo un 60% de interés, por decir una cifra cualquiera, si yo aplicara lo que dice el DNU o lo que dice la 27348, lo único que me generaría interés serían los 45.000 pesos. Entonces, 45.000 por 60% me da 27.000 pesos. Después yo calculo toda la prestación dineraria y le agrego 27.000 pesos. Ustedes entienden que esto sería un escándalo. 2 pesos con 50. Entonces, ¿cuál fue la solución que se adoptó? A ver, sí. ¿Cuál fue la solución que se adoptó? La solución que se adoptó fue incorporar los 27.000 pesos en la base de cálculo y sumárselo acá está, y sumárselo, vean el último ítem, y se lo sumo al ingreso básico mensual. Entonces, a los 45.000 le sumo 27.000. Y sobre ese valor sumado, ¿sí? En este caso serían 72.000 pesos, calculo la prestación matemática, el orden de los factores no altera el producto, de manera que una dificultad, claro. Pero yo quiero hacer una salvedad, cuidado con esto. Ustedes tienen que hacer 2 operaciones aritméticas. Primero tienen que calcular la prestación dineraria sin interés. Y los jueces, al momento de sacar la sentencia, deberían hacer, yo no soy quien para decir lo que tienen que hacer, pero en mi opinión lo que corresponde es que saquen la sentencia sin la tasa de interés. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer la operación sin la tasa de interés, en este ejemplo serían 45.000 pesos. Y ese resultado, sin interés, lo van a comparar con el piso indemnizatorio. Recuerdan que la indemnización no puede ser menor a un valor que fija semestralmente la superintendencia de riesgo por porcentaje de incapacidad. Después, si quieren, yo tengo un cuadro que tenemos en el trabajo donde están todos los montos. Después, en todo caso, lo comparto para que lo vean. Entonces, cuidado. Primera cuestión, yo hago la operación aritmética sin el interés. Y ahí comparo con el monto, con el piso, no con el interés. Es más, al principio yo mismo escribí algún artículo diciendo que calcularlo en la base de cálculo era perjudicial porque después
en base a una charla con una jueza que tiene doble instancia como ustedes, y ella me dice, ¿yo cómo calculo? Porque se vaya a la cámara. Y ahí tuve ese momento de lucidez un poco habitual, y me di cuenta, no, le digo, vos tenés que sacarlo, porque después la tasa de interés es parte del proceso. Interrumpo un segundito, doctor, mil disculpas. Si por favor el doctor Silvadico puede dejar silenciado su micrófono, por favor, que está haciendo interferencia. Mil disculpas a todos. Gracias. Portate bien, Manuel. Entonces, yo tengo que calcularlo, primero sacar la prestación dineraria sin el interés, porque el interés es parte de la planilla de liquidación, seguramente, no sé si ustedes le llaman planilla de liquidación o algo parecido, pero es eso. La sentencia o el resultado de la prestación dineraria es sin interés. Y eso lo calculo con el piso indemnizatorio. Una vez que yo obtengo el piso, que yo obtengo el resultado, si aplico el piso o aplico el resultado de la prestación dineraria, recién vuelvo a recalcular con la tasa de interés. Ahí ustedes me van a decir, esto es un lío bárbaro. Pero, como yo les dije antes, el orden de los factores no altera el producto. Si ustedes el interés se lo ponen al resultado de la prestación dineraria, les va a dar lo mismo. Y yo, en la planilla que hice, lo demostré. Acá están el resultado con los tres mecanismos. El número 1 es cuánto me daba el resultado si yo le agregaba solamente los 27.000 pesos. Es lo que dice la ley, pero nadie lo está haciendo. Y 2 y 3 es, en un caso lo puse, una vez que hice toda la operación, después volví para atrás, le agregué los 27.000 pesos, le interesa la base de cálculo, e hice la operación aritmética, y en el número 3 lo calculé al final. ¿Por qué me da lo mismo? Porque en matemática el orden de los factores no altera el producto. Con lo cual, se puede trabajar de una manera sencilla sin entrar en complicaciones. ¿Qué otra complicación tiene la ley? Que nadie dice, o la norma no dice, si las prestaciones adicionales de pago único generan interés o no. Pero eso lo resolvemos con el artículo 2 de la 26773. Creo que es el segundo párrafo, puede ser el tercero, donde dice que las prestaciones generan interés desde el momento en que se produce la primera manifestación invalidante. De manera que, aun cuando no esté previsto, porque el interés solamente se refiere al ingreso básico mensual, está claro que tenemos que aplicar el interés también a la prestación de pago único adicional cuando es más del 50%. Entre 50 y 66% tenemos un valor y más del 66% tenemos dos valores, un caso para muerte y otro caso para incapacidad absoluta. Dos o tres cosas, porque fui un poco rápido, porque trato de ajustarme al tiempo por el Zoom. Una cosa que no está prevista en ningún lado, porque todo esto está regulado como si el trabajador hubiese hecho trámites de la comisión médica. Pero ¿qué pasa si inicia una acción judicial? En la acción judicial yo tengo el 770 del Código Civil y Comercial, que hay que aplicarlo de oficio, porque eso no me lo tiene que pedir la parte, lo tengo que hacer yo porque es una obligación normativa, que dice que los intereses se capitalizan en la fecha de notificación de la demanda. Entonces, yo tengo 100 pesos de capital, inicio la demanda. A la fecha de notificación de la demanda tengo 28 pesos de interés. Ahí tengo un nuevo capital de 128 pesos y sobre ese capital yo calculo la tasa de interés. Continúo calculando la tasa de interés.
Los que redactaron la 27.348 no previeron esto porque esto estaba pensado en función de que no hay acción judicial, sino trámite exclusivamente en el marco de las comisiones médicas jurisdiccionales. Y ahí vamos a otro tema. Y es la acción de revisión que ustedes tienen. ¿Es una acción judicial o no es una acción judicial? Porque si es una acción de revisión en el marco del procedimiento, como control del procedimiento administrativo, el 770 no se debería aplicar. Pero si ustedes la interpretan como una acción autónoma, entonces hay que capitalizar el interés el día de notificación de la demanda. Con lo cual, el procedimiento que en el PowerPoint está identificado como número 2, que es poner el interés en la base de cálculo, no se puede usar, porque se hace una operación muy compleja. Lo tengo que utilizar solo el resultado, que ahí sí es más fácil, porque tengo el resultado de la prestación dineraria, le aplico la tasa de interés hasta la fecha, capitalizo y sigo calculando el interés. La solución del 770 es bastante poco, no digo poco conocida, pero a veces parecería que pasa desapercibido, que en el transcurso de un juicio, cualquier juicio, existe una capitalización en el transcurso del mismo, que es en la fecha de notificación de la demanda. Esto vale para un despido, para un cobro de cualquier cosa. Y que hay una obligación legal del liquidador de hacerlo, así el juez no lo ponga en la sentencia, ¿no? Uno se puede olvidar de ponerlo, pero el que practica la planilla de liquidación lo tiene que hacer, y si lo hace, está ajustado a derecho, como solíamos decir, y si no lo hacemos, estamos liquidando una cifra inferior. Luego hay una última capitalización, que es en el caso de mora, del pago de la prestación dineraria, que es como igual que la capitalización de una sentencia, ahí no hay mayores dificultades, es igual en todos los casos. Bueno, ustedes, yo el PowerPoint se los dejo, digamos, como todo el material complementario. A ver si puedo, voy a tratar de mostrar algo que dije al pasar y quiero cumplir. A ver. ¿La ven, no? Bueno. Sí se ve, doctor. Bien. En el tribunal yo tengo una víctima que cada 6 meses paso se llama Carlos, paso por el escritorio de él, le pongo la mano en el hombro y le digo, Carlito, porque es Carlito. Carlito, ¿ya salió la resolución? ¿La tenés cargada? Esta es una planilla que nosotros tenemos en el tribunal, donde está el número de resolución y la vigencia de los montos, que son las prestaciones de pago único y los pisos indemnizatorios. Para que entiendan la columna, la primera es prestación de pago único adicional entre 50 y 66%, la segunda es incapacidad absoluta, la tercera es muerte, la cuarta y la quinta son los pisos indemnizatorios, en el caso de la cuarta columna, hasta 66%, es ese valor por el porcentaje de incapacidad, para saber cuál es el piso. Y la última, ustedes recuerdan que la ley introdujo que cuando el trabajador, en el caso de incapacidad absoluta, el 20% de adicional no puede ser inferior a 70.000 pesos ajustado por RIT. En la actualidad, ven, originalmente decía 70.000 pesos y después se empieza a subir el valor. En la actualidad no tiene efectividad esa norma, porque si yo sumo las prestaciones de pago único más el piso y le agrego un 20%, me da siempre más que esos 70.000 pesos ajustados por RITE. Es una parte de la ley que existe, pero que por razones matemáticas
queda desactualizada. ¿Ven? Y acá tenemos todas las resoluciones. Esto después a ustedes, yo creo que lo mandé, si no, lo mando. Digamos, siempre recuerden que las prestaciones adicionales de pago único y los pisos que se aplican en las prestaciones dinerarias son las que correspondían a la fecha de la primera manifestación invalidante o accidente de trabajo. Entonces, si el accidente fue en abril del 2019, el piso indemnizatorio es 2.049.647 pesos. Si el trabajador tiene un 10% de incapacidad, ese piso indemnizatorio es 204.964,70. Si el trabajador tiene más de 50% de incapacidad y menos de 66, al valor de la prestación dineraria se le agregan 910.954 pesos, que es la prestación adicional de pago único. Si tiene entre más del 66, incapacidad absoluta, 1.138.694, y si se murió, la viuda cobra, o el viudo cobra 1.366.431. Y en el caso de incapacidad absoluta o muerte, el piso indemnizatorio es 2.049.645. Sigue vigente el decreto 472 en cuanto a que el 20% se calcula sobre la suma de ambos. Entonces, si yo tengo una incapacidad absoluta, el mínimo indemnizatorio van a ser 2.049.647 más 1.138.697. El 20% se calcula sobre la suma de ambos. Si ustedes sacan la cuenta, se van a dar cuenta rápidamente que 1.138.693 más 2.049.647 le va a dar más de 600.000 pesos de 20%, mucho más que los 388.159 que figura ahí. Por eso esa última columna ha perdido razón de ser. Lo único que no tienen es la resolución 24/20, que es la última, la que está a partir de marzo. Pero en los PowerPoint que yo mandé con los ejercicios, está. De manera que entre el PowerPoint y esto, hoy tienen el 100% de la información sobre cuáles son los valores de las prestaciones de pago único y los mínimos indemnizatorios. Bueno, no sé si fui claro es complejo dar esto en una escasa cantidad de tiempo. Esto requiere 2 o 3 horas con pizarrón, pero bueno, he tratado de abordar las distintas cuestiones. Resumiendo, constitucionalidad del 669 y depende. Hay en un punto que siempre es más beneficioso, que es en el cálculo del valor del ingreso básico mensual. En el caso del interés, hay que ver cada circunstancia particular y hay que sacar la cuenta. Igual queda un periodo que va desde la última publicación del RIPTE hasta la fecha de liquidación, que no van a tener referencia, se aplican el RIPTE, y entonces ahí hay que decidir qué tasa aplicar. Más allá de lo que dice la norma, como el orden de los factores no altera el producto, no hace falta complicarse con interés en la base de cálculo. Si ustedes aplican el interés al resultado de la prestación dineraria, les da lo mismo. De manera tal que ahí no tienen ninguna dificultad. Es más, pueden hacer toda la operación aritmética completa, llegar a una última cifra final con el 20% incluido y calcular sobre eso el interés, el que corresponde, que ustedes consideran que se aplica. Matemáticamente no hay ningún problema, y acá lo que nos importa es que es lo mismo. Más allá de las dificultades que eso pueda traer. Recuerden que el cálculo de la prestación dineraria, para compararlo con estos pisos indemnizatorios, hay que hacerlos todo a valores constantes a la fecha de la primera manifestación invalidante. Y queda por resolver, que eso es una tarea para mis colegas, que hacen con el 770 en el caso de una acción judicial, de revisión
del procedimiento administrativo. En el marco del procedimiento administrativo no hay nada que decir. En el marco del procedimiento judicial es como interpretemos. Si es un trámite administrativo previo que habilita la acción, en cuyo caso la acción posterior es una acción plena y da lugar a la capitalización del 770, o, como está concebido realmente en la ley, es un sistema de determinación administrativa del daño con control judicial. Ahí no hay acción judicial, hay revisión judicial, en cuyo caso no hay capitalización de la prevista en el 770. Bueno, escucho las preguntas, lo que ustedes crean conveniente. Estoy para que Doctor, acá discutamos. tenemos una preguntita en el chat de la A ver. doctora Sabel. No sé si quiere ella habilitar su micrófono o la leemos directamente del chat, como ustedes prefieran. Doctora Sabel, ¿quiere habilitar su micrófono? Sí, buenas tardes. Mi pregunta es respecto a la aplicación del artículo 770, que el doctor había dicho que los intereses se aplicaban a la acción de la demanda. Mi pregunta es, ¿no se aplican los intereses desde el accidente, en ese caso de reparación integral? A ver, son dos cosas distintas. Ah, bien. Acá no estamos, yo no abordé el problema de la reparación integral. Yo abordé el problema de la revisión en sede judicial del trámite ante la comisión médica. Entonces, en general, a ver, permítame 2 minutos. Todas las leyes de adhesión, la de mi provincia, son todas inconstitucionales porque todas afectan el 31 de la Constitución Nacional. Porque han modificado, o las leyes provinciales han modificado normas federales. Eso no se puede hacer, artículo 31 de la Constitución. Pero como este tema de la ley de riesgo es una suma de incoherencias e inconstitucionalidades consentidas, estamos en medio de un valetón. Entonces, ustedes imagínense que un órgano federal es controlado por un juez provincial, es una cosa absurda. Pero vamos a obviar esa suma de mamarrachos. Yo me referí al trámite administrativo con control judicial. Entonces, si el juez entiende que es una instancia administrativa previa que habilita la acción judicial, y la acción judicial es autónoma del procedimiento administrativo, ahí va la capitalización del 770, porque yo tengo un proceso judicial. Si el juez entiende, o van a entender, que es una acción de revisión del acto administrativo, no autónomo del acto administrativo, no hay capitalización. Porque no es un juicio posterior, ni un juicio. Es un acto de revisión del acto administrativo, que todo acto administrativo requiere control judicial para ser válido. Hoy no tenemos respuesta a eso. Distinto es el problema del artículo 4 de la 26773, que te obliga a hacer un trámite administrativo ante la comisión médica, no cobrar, consentir el cobro de la prestación dineraria, no cobrar y iniciar una acción judicial contra el empleador, no contra la RT. Una acción civil. En cuyo caso, ahí está claro que la capitalización procede, y después, una vez que obtengas el resultado de la sentencia civil, si te fue bien, la aseguradora de riesgo tiene que depositar lo que se había determinado en sede administrativa más el interés, y eso se descuenta de lo que te concedieron en la acción civil. Si te fue mal y te rechazaron la acción civil, la aseguradora de riesgo deposita eso en el fondo de garantía, no le da un peso al trabajador. Y si te va parcialmente bien, es decir, te dan un porcentaje inferior al porcentaje que dio la comisión médica, la RT tiene que hacer una distribución y la proporción del porcentaje que te dio el juez civil lo deposita en el juzgado laboral donde tramita el juicio civil,
y se descuenta de lo que paga el empleador. Y el resto va al fondo de garantía. Por eso tengo un trabajito escrito, disculpen que sea autorreferencial, pero la opción civil como opción de riesgo. ¿Por qué? Porque a partir de la 26773 no es más la acción acumulativa de lo que nos hablaba Mario Ackerman, sino que volvemos a una acción donde yo, si pierdo el juicio civil, pierdo todo. Y los factores de atribución de responsabilidad son distintos, porque el factor de atribución de la ley de riesgo es mucho más amplio que el factor de atribución de riesgo del Código Civil y Comercial. Básicamente, el tercero por el que no debo responder interrumpe el nexo de causalidad en civil, no lo interrumpe en la ley de riesgo. Entonces, puede ser que en el marco de una acción civil yo tenga un factor de interrupción del nexo de causalidad que hagan que me rechacen la demanda y me quedo también sin la plata de lo que me habían dado en la comisión jurisdiccional. Después podrán decretar la inconstitucionalidad. Bueno, a ver, yo explico lo que dice la regla. Que, a ver, cuidado, fue lo que ocurrió históricamente hasta la sanción de la 24.557, que eliminó la acción civil, después se declaró la inconstitucionalidad de la no acción civil y se generó eso de la acción acumulativa. Que tampoco es nuevo en la Argentina, porque cuando se sancionó en 1915 la 9688 original, no tenía acción civil. Adivinen qué dijo la Corte Federal en 1917, que era inconstitucional que no tuvieran la acción civil. Y ahí se modifica la ley y se siguió un camino similar o parecido a este, que o hago una cosa o hago la otra. Acá, en el nuevo sistema, lo que ocurre es que la RT nunca se desobliga de pagar, porque o le paga el trabajador o lo deposita en el fondo de garantía. Es decir, es una situación distinta a la que teníamos hasta la vigencia de la 24028. Que no es una cuestión menor, porque la aseguradora de riesgo nunca se desobliga. Lo que le cambia es el acreedor. No sé si te respondí. Doctor, tenemos una pregunta de Carolina Yurinic. Si quiere habilitar su micrófono, Carolina. ¿Está Carolina? Si no, se la leo. La leemos. Yurinic, sí. Exactamente. La leemos. Dice, ¿desde cuándo a cuándo se aplica el RIPT? A ver. Exactamente esa es la pregunta. No hay ninguna duda que el ajuste por RIPT se aplica a partir de marzo del 2017. Para los que entendemos que el DNU 54/17 está vigente, por todo lo que expliqué, de que si no hay una norma que una norma negativa de la bicameral, el DNU está vigente, eso es a partir del 24 de enero del 2017. Y para los que entendemos el artículo 3º del DNU 669, es hacia atrás ilimitadamente, qué sé yo, Carlos Toselli opina como yo, Mauricio Marioncini opina como yo, en ese caso, digamos, a todas las cuestiones pendientes de resolución, se le aplica el nuevo cálculo de RIPT del IBM, con ajuste del RIPT a valores constantes a la fecha de la primera manifestación invalidante. Sobre el Estado, yo quiero hacer una aclaración que me parece muy importante en relación a la jurisprudencia. Cuidado cuando leen jurisprudencia de la Corte Federal vinculado con las facultades de los jueces para determinar el estado de necesidad y urgencia en el DNU. Creo que es 2666, pero yo para los números de leyes soy malo. La jurisprudencia de la Corte Federal anterior a la ley que reglamenta los DNU no resulta aplicable ahora. ¿Por qué? Porque con la reglamentación de la ley está claro que el único que tiene facultades para determinar la existencia o inexistencia del estado de necesidad y urgencia es el Congreso de la Nación, que es el que se ve afectado. Los jueces no tenemos esa facultad. Lo que nosotros podemos tener es la facultad de ver si hay un agravio de orden jurídico.
como podría ser el reemplazo de la tasa de interés, el perjuicio para el trabajador y la afectación del principio de progresividad. Pero hay que tener cuidado con la jurisprudencia que se lee, porque hay jurisprudencia que es anterior a la ley que reglamenta. Esa no la podemos, porque hay una situación que ha cambiado, y hay una ley que le ha atribuido al Congreso de la Nación la facultad de establecer el estado o no de necesidad y urgencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿O ya están al borde del caos? Sí, me escuchan. Doctor, volviendo al tema del 770 del Código Civil y Comercial, yo le quería comentar que cuando la provincia de Misiones se adhiere a la ley 27348, lo hace por un decreto que luego es refrendado por la legislatura. En ese decreto de adhesión se establece claramente que la adhesión lo es sin resignar las acciones o las disposiciones que la provincia ha legislado en el Código de Procedimiento Laboral. Con lo cual, yo creo que, por lo menos, si nos atenemos a la letra de ese decreto, no tendríamos una función de revisión de lo resuelto en sede administrativa, sino tendríamos acciones laborales, con los cuales creo que la aplicabilidad del 770 no habría duda. Bueno, a ver, el sistema de adhesión que tuvieron ustedes fue muy, fue muy particular en cuanto al procedimiento, el decreto, la ratificación, distinto a lo que ocurrió en otras provincias. Pero el esquema es lo que se llama el esquema Córdoba, con variantes, 60 días, 90 días, 45 días, y en todos los casos se habla de que se tramita conforme las reglas procesales de la provincia. Ahora, una cosa es la regla procesal aplicable y otra cosa es la naturaleza de la acción, son dos cosas distintas. Es decir, la regla por la que se rige el procedimiento es la regla provincial. Eso está prácticamente en todas las leyes de adhesión. Lo que hay que analizar es la naturaleza de la acción. Yo no estoy haciendo una afirmación. Simplemente estoy haciendo una descripción de un problema. Entonces, si la naturaleza de la acción es una naturaleza de revisión, más allá del procedimiento que se utilice, ahí el 770 no funciona. Porque para que funcione el 770 yo tengo que entender que el procedimiento administrativo es un procedimiento administrativo como instancia previa que me habilita la acción. Y no es un tema menor porque en esa discusión entra a juego el plazo para interponer la acción. Si yo creo que es una acción de revisión, los plazos acotados de 30, 45, 60 o 90 días que tienen las distintas normas de adhesión son válidos, porque tienen una naturaleza de plazo procesal, más allá del término caducidad. Porque todos los plazos procesales tienen como efecto la caducidad del acto que yo pretendo articular en el plazo estipulado. Si nosotros entendemos que no es una acción de revisión, que es una acción autónoma, ahí el criterio de Mauricio, de Marioncini en Córdoba, el criterio de Ricardo Seco en sus trabajos, o el criterio de la Sala Cuarta de Capital con un voto de primera instancia de Andrea García Bior, sería válido en el sentido de que el plazo de 30, 45, 90 días es inválido porque no puede afectar el plazo de prescripción de 2 años que se vio suspendido mientras duró el trámite administrativo. Entonces, analizar la naturaleza de la acción no solamente tiene que ver con el 770, sino que tiene que ver como segunda consecuencia cuál es la, la validez de ese plazo de revisión o no del acto administrativo. Y hay argumento para hay argumento para las dos cosas. No quiero utilizar eso de la mitad de la biblioteca porque no es así, pero hay argumentos válidos para las dos. Ahora,
Si yo me guío por mi provincia, donde la Corte acaba de decir, contra mi opinión, que es constitucional, y todo constitucional, y va a ser una acción de revisión en el marco del plazo de los 90 días. Y ahí el 770 no va a jugar. El jueves hay un Zoom como este que tenemos en la Asociación de Jueces y vamos a discutir el tema y seguramente va a estar subido el tono de la discusión porque yo soy uno de los que participa del debate inicial y voy a ir con esta postura y sé que van a salir todos con los tapones de punta, pero digamos, porque lo que nosotros no podemos hacer es analizar las normas incoherentemente. Es decir, vamos a tener que darle un sentido lógico a algo que es ilógico. Miren, entre las tantas tonteras que hago, soy profe de seguridad social en grado. Y en todos los programas de seguridad social ponen la ley de riesgo. Si la ley de riesgo es de seguridad social, todos los fallos de la Corte Federal están mal. Y todo lo que hicimos después está mal, porque la seguridad social está delegada, no nos corresponde a los jueces, provinciales, le corresponde a los jueces federales. Y hay jueces que ponen en su sentencia, hablan de la seguridad social y hacen una mezcla entre lo que es seguridad social y derecho individual laboral. Hay que ser coherente, o una cosa o la otra. No se puede estar en los dos lados. Principio de no contradicción aristotélico. Por eso digo, digamos, tenemos un escaso tiempo, que el grado de contradicciones que hay con estas leyes es maravilloso. No quiero dar una afirmación sobre qué va a pasar, porque la verdad que para adivinar soy malísimo. Hay dos cosas que soy muy malo, para adivinar y para elegir mujeres. Por eso siempre tengo un montón de matrimonios, siempre me saco. Se congeló de vuelta el internet del capacitador, justo al momento de la despedida, pero bueno, si quieren esperamos un ratito más. Yo estoy al teléfono con él, así que le voy a consultar si va a poder restablecer. Si quieren aguardar un segundito. Esperamos un ratito, Ivonne. Esperamos. Bueno, doctora, muchas gracias. ¿Sí? Ahí volví. I'm back. Hola, doctor. Bueno. Ya lo estamos escuchando, no lo vemos todavía. Ahí está. Pero ya, ahora sí, genial. Aproveché a prender la luz, estaban oscuras. Sí, ahora se lo ve mejor, doctor. Bueno, ¿qué otra pregunta o qué otra observación? Doctor, yo le quisiera hacer una pregunta. Sí. Usted dijo que, a ver si no entendí mal, en realidad a ver si entendí bien lo que usted dijo, aplicando la resolución 1039, deberíamos tomar, en vez de los índices de RIPTE de la primera columna, la variación, el porcentaje de variación de la segunda columna. ¿Eso sí, dijo? Sí. Son valores chicos, 1,5, 2, es el valor mensual de ajuste del salario, no capitalizado. Pero hay muchos índices, por lo que veo, negativos y en cero. O sea, sí. Es realmente muy regresivo el... Bueno, eso ya es yo hago una descripción, eso es adjetivo calificativo. Perfecto. Lo otro que le quería... A ver, voy a hacer, ya dije en dos cosas que soy malo, en adivinar y el otro. Si a mí me preguntan, van a terminar convalidando la resolución 1039. Sí, usted me había adelantado algo de eso. Y lo otro que le quería consultar es una cuestión de criterio suyo, que a nosotros nos pasa mucho por ahí cuando no tenemos los datos de las remuneraciones de los trabajadores por los 12 periodos anteriores, o quizás por los 6 periodos anteriores. Cuando nos falta algún periodo, cuando le falta algún periodo, usted toma el inmediato anterior, el inmediato posterior, el mejor. ¿Qué toma para rellenar esos vacíos que por ahí tenemos?
No tomo nada. Hasta que no lo tengo no salgo la sentencia. Pero ¿y si está en cámara y yo ya, él ya está en revisión, también hace una medida mejor proveer? A ver, yo tengo tribunal de única instancia, no tengo cámara, ¿no? O sea que funciono como cámara, porque en definitiva es eso. A ver, yo tengo un dato que es infalible, que es la FIP. Es decir, Sí. yo exijo en mi tribunal que se libre oficio a la FIP. O Sí, que el acá lo empleador me pasa acompañe siempre. los 12. O que la FIP Bueno. tiene el dato. No hay ninguna posibilidad de que el dato no exista. Doctor, hoy analizamos uno con un oficio a la FIP, donde, por ejemplo, estaban los 6 periodos por los que había trabajado el trabajador, perdón, en la redundancia, y faltaba el accidente había sido creo que en el mes de octubre, y no había SAC en diciembre. Sí, por está el ejemplo. SAC. Está cargado porque está todo junto. Lo que ellos te ponen, salario de diciembre, te ponen los dos valores. No te lo discrimina, pero está cargado. No variaba tanto, nosotros supusimos que no, porque no variaba tanto. Hicimos Habría que ver por qué, pero está cargado. En el valor, en la FIP está cargado. Lo que está cargado dentro del mes. Después, básicamente usted no inventa ninguno de los periodos, si no tiene la información, no calcula. No, y a ver, es un criterio mío que mis colegas del tribunal no aceptan. Yo ni siquiera, soy jodido, pero yo ni siquiera acepto que las partes se pongan de acuerdo de cuál es el IBM. Cuando hay un acuerdo, viene la parte y dice, nos ponemos de acuerdo que el IBM es 32.000 pesos. No, si yo no tengo la información objetiva, yo no homologo, porque yo soy, como juez, tengo la obligación de tutelar el principio de renunciabilidad. Entonces yo tengo que ver, por eso yo no homologo en los acuerdos quita de interés. Perfecto. ¿Me pagás el 100% de interés o no te homologo nada? Porque ya de por sí, el otro día en el trabajo que escribí dije que la tasa de interés en la Argentina es como tener una barra de hielo, que se va derritiendo. Entonces vos al principio el capital es la barra completa. Cuando vos terminás cobrando, te queda un pedazo de la barra. Si encima a eso, que ya tiene por efecto de la tasa de interés y la inflación, le sacamos más, al pobre tipo, a ver, entonces eliminemos la irrenunciabilidad del derecho al trabajo y digamos que esto es derecho civil y todo es acordable. Si así es así, yo no tengo ningún problema. Lo que tenemos que poner de acuerdo son las reglas de juego. Entonces, en la FIP está cargada toda la información. A ver, puede pasar que si el trabajador en el mes de diciembre tenía solamente un periodo, como paga un sueldo anual proporcional al periodo trabajado, que es mejor remuneración dividido 360 por cantidad de días corridos trabajados, le dé un valor más pequeño. Entonces, la incidencia en el valor, no lo veas con tanta claridad. Pero si no, la información en la FIP está. Es una información, es más, creo que todos los poderes judiciales deberían tener como la ciudad autónoma, que tiene un convenio con la FIP y entran directamente a la planilla y miran cuánto cobró el trabajador. Por eso, a ver, no me quiero granjear la molestia de nadie, pero yo no acepto que me pidan un perito contador en un juicio intrasistémico. ¿Por qué? Porque el empleador no es parte del juicio. Por lo tanto, no hay pericia. A lo sumo hay informativa. Y los datos que tiene la aseguradora de riesgo para mí son irrelevantes, porque a mí lo que me interesa es que está denunciado la FIP. Porque si el empleador le renunció menos plata, le denunció más plata, no es mi problema. Artículo 28. El trabajador cobra por lo que corresponde. Sí, yo acá no hablé sobre la acción autónoma del 889 en el caso de que el trabajador cobre remuneraciones sin registro. Seguramente esto no pasa en Misiones, pero acá que haya gente que cobra sin registro. Ahí hay que hacer una acción autónoma contra el empleador. Eso está previsto en el decreto de noviembre del 2017, y después hay que presentarse eventualmente a la comisión médica y pedir el reajuste de la prestación. Eso ya es otro problema. Una última cosa, doctor. En el caso de que el trabajador no haya transitado por la sede administrativa o lo haya hecho y no se le haya determinado el porcentaje de incapacidad y se determina recién en la sede judicial, ¿cuándo entra en mora la RT? No, a ver, a ver si entendí bien la pregunta. ¿Él hizo todo el trámite administrativo? Sí.
No todo. Fue a la Comisión Médica Jurisdiccional, le dijeron que no tenía una incapacidad laboral. Fue No, a la entonces- Médica Central, le dijeron que sí, que vuelva a la jurisdiccional para determinar la incapacidad, y en vez de ir fue directamente a la sede judicial. Y se determinó la incapacidad en la sede judicial. A ver, tendría que verlo porque me estás preguntando un caso puntual. Si la Comisión Médica Central determinó un grado de incapacidad, la Comisión No. Médica Jurisdiccional... No hubo determinación de grado de incapacidad en sede administrativa. Bueno, entonces ahí vos tenés una acción judicial, volvemos a lo que yo planteaba antes. Si es una acción judicial autónoma, el 770 va. Si no es una acción autónoma, el 770 no va, porque la mora es contra la sentencia judicial que determine, esa es el interés moratorio. Bien. Nosotros, ¿me explico? Entonces, podemos discutir largamente, en el caso de hasta la sentencia judicial, cuál es la naturaleza de ese interés. Para mí es un interés compensatorio, no moratorio. Pero bueno, en el fondo es una discusión menor, no hacia el fondo de la cuestión. Gracias, no sé doctor. si contesté la pregunta. Sí, creo que es un poco más compleja, pero como usted dice, es un caso puntual y por ahí hay que verlas. Si en sede administrativa no hubo determinación del daño y él transita hace el tránsito judicial, es la sentencia judicial. La ART no está en mora hasta que no tenga una sentencia en contra. Ah, bien, ahí bien. Ahí estamos de acuerdo. Nunca estuvo obligada a pagar. Ahora eso, lo de la mora no tiene que ver con el 770. No por el 770, sino por... No hay mora, no hay mora. Perfecto. Nunca estuvo obligada a pagar. Yo tengo que estar obligado a pagar para que haya mora. Si no hay obligación de pago, no hay mora. Gracias, doctor. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Quedaron ahí medio... Horacio, ¿usted quiere hacer una pregunta? ¿Dónde anda? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Hola. doctor. Buenas tardes. Ay, ¿cómo estás? En referencia a lo que planteó la doctora Saraceni, para que quede claro, digamos, a ver si interpreté bien, si bien la RT no está en mora, pero en caso que se determine una incapacidad en el proceso judicial, los intereses van a surgir desde el momento de la primera manifestación o de la incapacidad, es así, ¿no es cierto? Obvio. Pero no es, a ver, es un interés porque la ley 26773 establece que se pagan a partir de ahí. Claro, porque antes de la exactamente. 26773, la discusión era si los intereses corrían desde la fecha de la primera manifestación y validante o desde que se consolidaba el daño. Entonces ahora tenemos una norma expresa que dice que es a partir de la primera manifestación, el interés, pero no hablamos de mora, hablamos del interés. El interés corre a partir de ahí, y el interés que prevé el artículo 12 corre a partir de ahí. Eso hoy ya no tenemos más discusión. Perfecto. Y otra pregunta relacionada con el mismo tema, en los casos en que la comisión médica dictaminó una incapacidad y la RT efectivizó el pago, nosotros practicamos dos tipos de intereses. Uno, del interés practicado desde el momento de la primera manifestación hasta el pago, y ahí se genera un nuevo capital, y ese nuevo capital con intereses hasta la fecha de la sentencia. Bueno, a ver. Sin que eso sea anatocismo, porque Yo te entiendo. Ahora, a ver, ahí habría que ver, porque con la nueva ley es claro que si vos percibís la prestación dineraria en sede administrativa, no tenés acción judicial, se terminó la acción de revisión. Ni acción de revisión ni acción judicial intrasistémica. Ni extrasistémica, porque el artículo 4 de la 26773 es clara. No podés percibir los valores de la prestación dineraria en sede administrativa para iniciar la acción judicial. Entonces, puede haber situaciones que hayan ocurrido con anterioridad a la 26773, no lo sé, no voy a abrir juicio de valor sobre eso. Ahora, el sistema hoy es claro, digamos, si yo, y lo dice expresamente la ley, toda percepción de los montos implica en renuncia a la acción de revisión y a la acción civil. Entonces,
Salvo que el juez diga que eso es inconstitucional. A ver, yo en eso no puedo entrar. Ahora, si hubiese ocurrido esto, efectivamente, tengo que ver cuál es el interés que se fija en la sentencia judicial, lo calculo desde el principio, lo llevo al valor, al día en que el trabajador percibió la suma de dinero, ahí descuento lo que el trabajador percibió, primero imputado a intereses y después a capital, y sobre el valor remanente calculo intereses. Por eso es una liquidación de pago a cuenta. Hoy el pago a cuenta, salvo en las acciones viejas, porque hay una norma expresa. Ahora, puede ser que un colega diga que eso es inconstitucional y que el hecho de la percepción de la prestación no implica renuncia de acciones posteriores. Yo sobre eso no voy a abrir juicio de valor porque si él lo pone en una sentencia, porque está convencido que es así. Yo creo que si la norma es clara y yo cuando percibo el dinero sé que esa es la situación, no tengo... Ahí no hay, a ver, para mí no hay inconstitucional, porque nadie puede ir contra sus propios actos que son hechos con un abogado y con una norma expresa. Antes de la existencia de la norma, yo podía tener dudas. Hoy no puedo tener dudas. Sea antipático o no la solución. Digamos, nosotros no trabajamos sobre lo antipático de una solución. Trabajamos porque si no se hace muy inestable el sistema. O sea, entramos en un vale todo que se hace difícil para poder administrar, ¿no? Está bien, muchas gracias. Doctor, si le parece, daríamos por finalizar las preguntas, sobre todo por su tiempo, que ya creo que hemos abusado de su tiempo. Le paso a la doctora Chemes la palabra, así ella lo puede despedir. Doctora Cristina. Bueno, doctor Emilio, muchas gracias, muy interesante, importante su charla, sobre todo para el fuero. Así que muy agradecida de capacitación y gestión judicial de Misiones. Bueno, yo les agradezco mucho que me hayan permitido participar, es un gusto, que siempre tener la posibilidad de interactuar con todos. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Doctor, entonces. Hasta otra oportunidad. Espero que hayan podido aprovechar la charla. Sí, Que sigan doctor, bien. Buenas noches. Eso, yo quería sacarle una foto para la noticia, doctor. Si usted se aleja un poquitito de la pantalla, si no le molesta. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Nada, solo no estar no tan cerca como para que entre su rostro en la pantalla. ¿Ahí? Eso. Ay, muchísimas gracias y mil disculpas que le pido esto, me da vergüenza. Listo, doctor, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a todos. Gracias. Muy bien. Que sigan bien. Doctor. Gracias por su tiempo. No, por favor. Chao.